Gracias, Ronnie. Efectivamente, empezamos diálogo abierto. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Ricardo? Y amigos, por supuesto, bienvenidos a esta semana informativa. Hoy vamos a hablar de diversos temas, entre ellos la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte. Recogeremos opiniones para conocer cuál es el temperamento, además, sobre todo, de los juristas. Y también vamos a hablar de la SUNEDU, algunos cuestionamientos que han habido contra el jefe de la superintendencia. Y el futuro también de esta institución que se dedica justamente a la mejora de la calidad educativa universitaria. Y además mañana va a ser el Día de la Administración Pública. Vamos a hablar con Claudia Ruiz, gerente general de EMI Lima, sobre los trabajadores públicos, cómo ha cambiado también luego de la pandemia. Así es. Así que esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto. Aun cuando en muchas ocasiones yo objeté, porque eran altamente sugestivas, porque consideró que las preguntas eran en ese sentido prohibidas. Pese a eso contesto. Y no solamente fue un fiscal, fueron 4 cintas las que estuvieron ahí. Estuvo el fiscal Villena, estuvo el fiscal Vela y estuvieron 2 fiscales más. Este año tenemos la meta ambiciosa de superar la producción de 5.4 millones de toneladas de papa registradas en el 2023. Ese desafío nos impulsa a trabajar con las autoridades locales para apoyar a los agricultores a fin de impulsar el crecimiento sostenible de este importante sector. Este es el evento más importante en el sector cacao porque va a beneficiar a más de 100.000 productores que producen cacao y que nos permite mostrar al mundo la biodiversidad que tiene el Perú. Muy bien, como todos los días tenemos la pregunta para el público y la pueden ir respondiendo a lo largo del programa. ¿Va a retirar su CTS? Ojo que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para tomar una decisión, pero pueden llamar ya al 988-711-673. 988-711-673 y dejan ahí su mensaje de voz. Muy bien, ahora vamos a empezar con las entrevistas y vamos a saludar al doctor Domingo García Belaúnde. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería empezar con la denuncia constitucional presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte. Hoy el premier ha dicho que pese a que la mandataria muestra disponibilidad para colaborar con la justicia, se encuentra en medio de una persecución sistemática en materia fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, no voy a opinar sobre las impresiones políticas que se han expresado, sino simplemente decir 2 cosas. Uno, que el fiscal de la Nación puede hacer o puede presentar una denuncia constitucional, eso es evidente, lo puede hacer. Y 2, que lo que ha hecho, sin embargo, es una tontería, porque no cabe acusar a un presidente en funciones por ese tipo de delitos. Hay que esperar a que termine su periodo presidencial. Entonces lo que ha hecho es perder el tiempo, hacer toda una laraca, una finta para algo que no tiene sentido y que va a terminar siendo archivada, así de simple, ¿no? O sea, doctor García Belaúnde, ¿no tiene consistencia esta denuncia constitucional enviada al Parlamento ayer? Bueno, no sé si no tenga consistencia porque no he estudiado pues la denuncia, que creo que son como 100 páginas, no sé. 63. Lo que le digo es que, perdón, pero lo que le digo es, como no le he leído, no es que no tenga consistencia, sino que no es pertinente, o sea, es como si usted pues si quisiera ir a Chosica y toma la carretera del sur, evidentemente, o sea, por esos delitos no se le puede acusar a la presidenta en ejercicio, así de simple. Así es por cohecho pasivo, ¿no? Es para que el público sepa, es por cohecho pasivo impropio por el caso Rolex. Por supuesto que va a haber esas reacciones, obviamente, que le estábamos comentando del presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, ya será la subcomisión que va a investigar y va a definir si procede o no. Ese es el procedimiento. No, de acuerdo, pero el problema es que, de acuerdo al 117 de la Constitución, que el fiscal parece que no ha leído, al presidente en funciones solamente se puede acusar por cuatro causales, ¿no?
4 precisas y ahí no está el cohecho ni esas cosas, así de simple. Entonces eso no tiene ninguna pertinencia. Podrá ser un documento brillante, pero es inoportuno, va a ser archivado. Eso es lo que corresponde. No corresponde, tiene que esperar. Al presidente se le puede hacer ciertas investigaciones, ya lo creo que sí, pero no acusar. Eso está prohibido por el artículo 117, salvo, si usted quiere se lo leo, el Delito 117 flagrante, dice salvo, ¿no es cierto? Le voy a decir exactamente, salvo traición a la patria, que no es el caso, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarios, regionales o municipales, que no es el caso, por disolver el Congreso indebidamente, que no es el caso, y por impedir la reunión de los entes electorales, que no es el caso. O sea, solamente en esas 4 situaciones se puede acusar al presidente en funciones. Correcto. Después, cuando deje el cargo, sí, pero no ahora. Eso es lo que el fiscal no ha leído aparentemente. Doctor García Belaúnde, si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desiste, rechaza o no admite a trámite esta denuncia, ¿cómo queda el resto de las investigaciones? ¿Continúan con normalidad? Bueno, claro, porque la defensa y la protección es al presidente o a la presidenta en este caso. Los demás no, los demás siguen su camino. En el artículo 99 están cuáles son los aforados. Claro. ¿No? Presidente, que ya sabemos que tiene excepciones, ministros, congresistas, jueces supremos, etcétera. Hay una larga lista. Eso sí lo puede ver el Congreso. Pero mientras esté en su cargo, al presidente no se lo toca, salvo estos 4 casos. Claro, y Y además... lo que se ha denunciado en esta denuncia constitucional no consiste en ninguno de los 4 casos. O sea, Bueno, tiene que archivarse necesariamente. Pero sorprende, ¿no? Que lo haga eso el Ministerio Público sabiendo que Claro. no forma parte, que no está dentro de los artículos que sí lo permiten, ¿no? Es algo más Pero no político. Bueno, sí podría ser una cosa política, pero también es un chasco, ¿no? O sea, Y- yo como fiscal no puedo hacer pues una tontería de ese tamaño. Yo me asesoro primero, evidentemente, ¿no? Doctor García, Así de simple. doctor García Belaúnde, ¿y esto amerita la presentación de la acción o demanda competencial que se anunció desde La semana pasada. el gobierno para, digamos, proteger la investidura presidencial? Son 2 cosas distintas, ¿ah? Ya. Son 2 cosas distintas. No tienen nada que ver una con otra. Además, no se ha presentado y de aquí a que se resuelva pasarán 3 meses, ¿ah? Porque no es fácil que se resuelvan estas cosas en el tribunal porque hay plazos que están en el código, ¿no? O sea, no es fácil. Pero puede servir en términos generales, ¿no? Pero no para este caso, no va a alcanzar. Porque esto lo tiene que resolver la comisión en el lapso de 10 o 20 días, así de simple. Me refiero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Correcto, claro. Entre tanto, la presidenta va a seguir acudiendo a diligencias como la que acudió hoy, por ejemplo, por diversos temas de la que está siendo también investigada por la propia Fiscalía. No, eso es normal, ¿no? Eso es normal. Ahora, yo no sé por qué va donde la Fiscalía. Yo lo citaría a Palacio de Gobierno, ¿no? Porque es una ley de investidura en la cual la norma y la costumbre permiten eso. Por ejemplo, recuerden que la última vez que Kuczynski fue investigado por una comisión, lo recibió en Palacio de Gobierno y no pasó nada. Ahora, si ella quiere ir a la oficina de la Fiscalía, es problema de ella, ¿no? Pero sí, investigar sí, no hay ningún problema. Claro, se puede investigar todo lo que sea, pero no la acusación, porque no le corresponde. Eso sí, sobre todo, dejarlo muy claro para que sepan nuestros televidentes. El asunto es que la investigación preliminar, o sea, los primeros pasos, tienen como fundamento reunir las pruebas y que no se pierdan o no se extravíen o desaparezcan. Con lo cual se guarda todo para cuando ella deje el cargo y en ese momento se activa la denuncia. Pero no ahora, lamentablemente. Eso es lo que el fiscal no se ha dado cuenta. Entre tanto, doctor García Belaúnde, aprovechemos también para hablar sobre los casos que tienen que ver con el tema del sistema judicial. El fin de semana un editorial de un diario inclusive solicitaba declarar en emergencia todo el sistema judicial, buscar una solución a esta crisis e incluso también está ahora latente el tema del nuevo fiscal de la Nación. El actual interino ha prorrogado, ha decidido, o la Junta, mejor dicho, ha decidido ampliarle su vigencia interina hasta que concluya todo el proceso de investigación a su antecesora Patricia Benavides. Sí, bueno, eso último me parece bien. O sea, ¿cómo van a elegir a otro cuando el caso de Patricia Benavides no ha sido cerrado todavía? Así es. Pero esto es un problema de 10 o 20 días, no es más, honestamente. Ahora, ¿que hay una crisis en el sistema de justicia? Por supuesto que la hay. Ya lo creo que sí. La fiscalía es una olla de grillos. Ahí pasa cualquier cosa.
¿Cómo es posible que un fiscal de la nación, que es todo un personaje, toda una institución, haga una denuncia tan mal hecha? Ahora, imaginémonos pues los fiscales de abajo, ¿no? Y el poder Judicial igualito, son carceleros. Mire, por ejemplo, hay un caso reciente de Nicanor Boluarte y Mateo Castañedo, con los cuales no tengo ninguna relación, que los ponen presos de arranque y a los 10 días los liberan. Mi pregunta es, si los iban a liberar a los 10 días, ¿por qué los pusieron presos y los sacaron enmarrocados en la televisión? No tiene sentido, pues es un problema de dignidad humana. A la gente se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. A estas dos personas que eran acreditadas se les ha debido hacer un impedimento de salida, una prisión domiciliaria. No, pues sacarlos enmarrocados y llevarlos presos. Eso es una barbaridad. Esa mala costumbre de jueces y fiscales hay que eliminarla. Y esa es la gran crisis del sistema. ¿Cómo modificar el tema de la presunción de inocencia para evitar situaciones como la que hemos visto y que usted hace mención, doctor García Belaúnde? Bueno, la fiscal Marita Barreto hace un año más o menos hizo una referencia al cual el Diario Expreso ha dado cierta publicidad, en la cual ella decía alegremente que si uno era inocente tenía que probarlo, lo cual es una barbaridad, es al revés. Claro. Es el Estado el que debe probar que uno es culpable. Uno es inocente en principio y como una presunción constitucional. Todos somos inocentes mientras no se muestre lo contrario. Claro. ¿Y cómo se muestra lo contrario? Con un proceso y con una sentencia. En ese momento yo soy culpable, antes no. Claro, y además en los cuales hay muchos que consideraban que se estaba haciendo un abuso de las medidas provisionales, ¿no? Que le mandaban a prisión a personas que debían demostrar su inocencia, ¿no? Y eso al final afecta, por supuesto, a las personas. Claro que sí, mire, es el caso extremo de Keiko Fujimori, que la van a iniciar un proceso recién en junio, me parece. Hace 7 años que la investigan y ha tenido 3 prisiones preventivas. Eso no tiene lógica, no sé si me explico, ¿no? Claro. Con que le pongan impedimento de salida es más que suficiente. 7 años investigando, ¿para qué? Veremos qué pasa. No lo sabemos, pero 7 años ya eso parece un chiste, pues de muy mal gusto, ¿no? Y la solución podría ir, doctor García Belaúnde, por la propuesta de la congresista Echaíz de una escuela de magistrados que permite una formación, digamos, una suerte de universidad para jueces y fiscales. Miren, con todo el respeto que me merece la congresista Echaíz, que es una persona honorable, no participo de su proyecto. Y le voy a decir por qué. Porque el modelo europeo que importamos aquí en los años 70 consiste en lo siguiente. Hay un ente que forma, que es la escuela judicial, la escuela de la magistratura, o como queramos llamarlo. Es un ente que forma 2 años de estudios intensos con beca y con notas, y al final hay un diploma. Esa es la formación. Y otro órgano es el que controla, califica, nombra y suspende. ¿Me explico? Y eso en el proyecto de la señora Echaíz está mezclado. Y eso no puede ser. Eso va a crear una casta judicial que es terrible. Hay que replantear esa idea. La idea es buena, pero está mal plasmada. No, claro. Y además en lo que se quiere es cambiar y mejorar nuestros sistemas de justicia que tanto ha sido golpeado en los últimos años, ¿no? Por supuesto, y aún más le voy a decir algo, no quiero mencionar nombres, pero en materia constitucional, que es más o menos lo que yo conozco algo, los jueces de Lima están perdidos en el espacio, ¿eh? No saben el 80%. Y eso es muy grave, porque hoy día, lamentablemente, la política está muy constitucionalizada y el derecho está muy constitucionalizado. Entonces, si no sabemos bien los derechos fundamentales, la relación del Estado, la separación de poderes, podemos hacer barbaridades como de hecho se han hecho. Pero, a ver, lo que usted dice es realmente grave, porque si tenemos casi un 80% de magistrados que no dominan temas constitucionales y son jueces justamente que se encargan de ver temas referidos a la Carta Magna, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿En la formación? ¿Cómo llegan a la judicatura, doctor? Bueno, es que le voy a decir, el problema básicamente, porque lo constitucional no es ningún misterio, es cuestión de estudiarlo, es como medicina o arquitectura, es cuestión de estudiarlo, nada más. El problema es que han llegado sin formación, han llegado sin estudio, y la Academia de la Magistratura que existe hace 40 años no forma a nadie. ¿Por qué? Porque sus clases son los sábados, y mi pregunta es, ¿quién va a atender o quién va a aprender yendo los sábados a estudiar? Nadie. Hay que darles una beca a tiempo completo, como es en España, que yo lo he visto, que están 2 años a tiempo completo, becados, o sea, no pagan nada, y al final se les da un diploma, y recién postulan a un cargo. ¿Me explico? Claro. Acá no. Claro. Acá simplemente uno ingresa como meritorio y empieza a subir, y aunque no sepa nada, acaba de juez.
Y al acabar de juez sin saber nada hacen tonterías, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero eso es un cambio bien radical, ¿no? Que tienes que hacer prácticamente de la base. O sea, es un... Claro, claro. Ahora, hay buenos elementos de jueces, por supuesto, pero una cosa es ser buena gente y otra cosa es conocer. Son dos cosas Claro. distintas. Y, a ver, vayamos un poquito también al tema congresal, porque vamos a tener ya un Congreso con una Cámara de Senadores. Habrá que hacer además un reglamento para senadores y diputados. Mientras esperamos ello, doctor García Belaúnde, ¿qué augura usted con un Parlamento con ya una Cámara reflexiva? Mire, en principio está bien. Yo diría por dos razones fundamentales. Los 130 tenían este problema, o tenían dos problemas. Uno de ellos es que no se daban a tiempo para trabajar. Habían congresistas que estaban en 5 o 6 comisiones, con los cuales a la larga no trabajaban en ninguna. Y dos, no representan a nadie, porque 130 sobre un electorado de 25 millones de personas no tiene sentido. Entonces yo creo que se ha hecho bien en una Cámara en la cual se han hecho dos cosas que hay que ahondarlas en el futuro. Número uno, aumentar el número. Y número dos, separar las funciones. Que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara baja, sea la Cámara política, la Cámara de pelea, la Cámara del rigor, en fin. Y la Cámara de Senadores sea gente mayor. La palabra senador viene de senectus, que son los viejos. Así era en la antigua Roma. Los mayores era la gente que tenía experiencia, claro, salvo que estén chochos, que es otra cosa, ¿no? Pero los mayores eran gente de más experiencia. E inclusive en los textos clásicos de la antigüedad habían los consejos de ancianos que servían para orientar las cosas. Eso debe ser el Senado, un sitio, un refugio de gente mayor, con experiencia y que tenga pocas cosas. Y la Cámara baja es la gente joven, pujante, la gente que pelea y que está ahí. Esperemos que así sea, pero también depende de los partidos a quienes llevan, ¿no? Así es. Ese es otro problema. Ese es el gran problema, ¿no? Y además hay gente que no se anima a participar en política por todo lo que ha pasado en los últimos años. Lamentablemente nuestro Congreso de ahora, por así decirlo, no es nada recomendable, y el anterior tampoco, ¿no? Y además hacen muchas cosas demagógicas. Bueno, y hay creo que 14 bancadas actualmente, y es una cosa ya terrorífica, ¿no? 14 bancadas, y cada vez se separan más y más, con lo cual tomar decisiones es muy difícil, hay que coordinar mucho, hay que hacer consensuar mucho y hacer concesiones. Porque la política es también concesiones, ¿no? Ojalá que sean buenas, pero es concesiones. Sin duda. Perfecto. Doctor Domingo García Belaúnde, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias. Justo, felicidades, muchas gracias también. Muy amable. Hasta luego. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a mostrarle una fotografía de antaño. Ajá. A ver, ¿qué te imaginas Uy, que Dios es? mío. Buena pregunta. Veo portales. Podría ser la Plaza de Armas, podría ser la Plaza San Martín, me imagino yo. Bueno, es una mesa de votación en el atrio de la Catedral de Lima Estaba equivocado. a inicios del siglo XX. Pero en esa época, mira, ves, se votaba ahí en la plena Plaza de Armas, ¿no? Claro. Pero qué diferente, ¿no? No, ahí no había cámara secreta. No había cámara secreta, pues ahí tenías que la gente, bueno, imagino, gente muy joven también. Sí, sí, y todos con sombrero, ¿ah? Eso sí, bien Elegancia. bien elegantes, Eso sí. ante todo elegantes. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Vamos a hablar sobre la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, y estará justamente uno de sus directivos con nosotros para conocer cómo se está trabajando en esa institución. Volvemos. Seguimos en diálogo abierto. Vamos a conversar con el doctor Luis Rodríguez Gómez, él es secretario general de SUNEDU. Bienvenido. Gracias, Paola. Gracias, Ricardo. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo quiero empezar con, ha habido unas denuncias periodísticas en un programa dominical con el jefe de la SUNEDU, Manuel Castillo, que hablan que habría cobrado un doble sueldo como jefe SUNEDU y como docente de una universidad. Usted tiene la posición y la explicación de Sí. que si hubo o no doble cobro. Correcto, Paola. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando se instala el Consejo Directivo de la SUNEDU, estamos hablando
desde el 17 de febrero al 23 de febrero del 2023, se instaló una sesión continuada que inició el 17 de febrero y terminó el 23 de febrero. El doctor Manuel Castillo, como los consejeros de la SUNEDU en general, venían de desempeñar una serie de funciones, labores, en distintas actividades, pero básicamente venían de la academia, venían de ser docentes universitarios, en su momento también han llevado a cabo actividades dentro de su propio gremio, en este caso como profesionales. Recordar que el doctor Manuel Castillo fue en su momento decano del Colegio de Abogados de Piura, también fue juez supremo, también fue en su oportunidad, muchos años atrás, decano de la Facultad de Derecho. Otros consejeros, el consejero Miguel Vallejos es decano del Colegio de Psicólogos, otros consejeros también tienen una serie de actividades, como el doctor Israel Hernández o como también el doctor Andrés Ramos. En el caso del doctor Manuel Castillo, él evidentemente cuando asume la función de consejero en la SUNEDU, en principio cuando se instalan, en ese momento ninguno de ellos cobraba remuneración alguna. ¿Ya? Ninguno. Porque la ley 31.520 que permite justamente el restablecimiento de la autonomía universitaria, que modifica la 32.20, esa ley no incorpora el pago de remuneración o de, en este caso, contraprestación o dieta siquiera a los consejeros de SUNEDU. Es decir, hasta el día 23 a las 8:40 de la noche, cuando se lleva a cabo la elección entre ellos del presidente de la SUNEDU, ninguno cobraba ningún tipo de remuneración. Ya estaban todos con licencia, digamos. Estaban todos con licencia. El doctor Manuel Castillo obtiene licencia a partir del día 22, en este caso de febrero. El Consejo termina de instalarse el día 23. Y hasta ese momento, él no tenía conocimiento que iba a ser elegido por sus pares como presidente, en este caso de SUNEDU. Recién a las 8:40 de la noche del día 23 de febrero es elegido como presidente de SUNEDU. Y a partir de ese momento, evidentemente, ya recibe una remuneración como presidente de SUNEDU. Los consejeros de SUNEDU de este consejo directivo, a diferencia del anterior, no cobraron un solo sol durante 9 meses. ¿Ya? Es recién a partir de diciembre del año pasado que tienen derecho a recibir dieta. En consecuencia, nunca hubo una doble percepción, no en su condición de consejero y tampoco en la condición de superintendente. Entonces, ¿cómo se logra difundir en el programa dominical una boleta sobre un supuesto pago? Sí, ya estando el doctor Castillo en condición de docente con licencia de la Universidad de Piura, según han manifestado la propia universidad, sus funcionarios, sus servidores, en fin, sus trabajadores encargados del pago de haberes, a pesar de que consideran o establecen que el doctor Castillo se encuentra en licencia, le abonan en el mes de agosto, del 23, le abonan haberes, remuneración del mes de febrero, del mes de marzo y del mes de agosto. Pero eso fue que un error. Según dice la universidad, un error administrativo. Ok. Desconocemos porque no tenemos ningún tipo de injerencia en la universidad. A raíz de eso, el doctor Manuel Castillo, advertido de ese depósito, lo que hace es simplemente devolver, en este caso, todo lo que ingresó a su cuenta de haberes, a su cuenta de depósito en el banco respectivo, automáticamente devuelve. ¿Pero hay constancia de eso? Hay constancia, la tengo justamente, si me permite. Claro, sería importante verla, ¿no? Evidentemente Claro. sí, existe la constancia respectiva. Estas son las A ver si me boletas. hace con la cámara. Estas son las boletas, incluso en ellas señala claramente en licencia. No obstante, a pesar de eso, en efecto, hay depósitos que se han efectuado y luego A ver, déjala con más tiempo para que A ver, para que la pueda... estas son las Voy a boletas. ponchar. Estas son las boletas Ahí. de pago de Ya. los depósitos que, según dice la universidad, fue por error administrativo de ellos el depositar a un docente que se encontraba con licencia. Claro, si dice licencia, Sin goce de haber. una persona está con licencia no recibe, ¿no? Exacto. Claro. Sin goce de haber. ¿Y por qué la Contraloría, viendo el informe, dice que el actual jefe de SUNEDU no habría cumplido con el deber de neutralidad? Ya. El deber de neutralidad que invoca la Contraloría, según lo que señala el informe de OSI, es el siguiente, que él tuvo una superposición de tiempos como coordinador de maestrías y a la vez como superintendente o como consejero, en este caso en la SUNEDU. Y lo que decimos nosotros es muy claro, la instalación del Consejo Directivo
es en sesión continuada desde el 17 hasta el día 23. Es un acto protocolar. Y el acto protocolar culmina con la suscripción del acta, es decir, el día 23, porque se instrumentaliza ese día con presencia de notaria pública. El día 23. Es a partir del día 23 que queda instalado el Consejo Directivo y ese mismo día, a las 8:40, se elige a Manuel Castillo como presidente de la SUNEDU. El doctor Castillo, tal cual consta con una resolución de la Universidad Nacional de Piura, tiene licencia sin goce de haber a partir del 22. No significa otra cosa que él concluyó sus labores el día 21, porque la licencia corre a partir del día 22 de febrero del 2023. En consecuencia, para cuando terminó o para concluyó la instalación del Consejo Directivo, él ya se encontraba con licencia sin goce de haber y en consecuencia no hay ninguna superposición de tiempos, es decir, no está vulnerando el deber de neutralidad que invoca la Contraloría. Digamos que logró a tiempo, casi digamos, rozando a tiempo. poder dejar esa función y desempeñarse en SUNEDU. Y no solamente eso, tampoco, porque también se ha dicho que incurre en algún tipo de impedimento por la prohibición del artículo 17, en este caso de la ley universitaria, tampoco, porque tal cual ha señalado la propia OSI en su informe, recogiendo los fundamentos de Servir y el informe de Servir, que es la Autoridad Nacional de Archivo Civil, que es el órgano rector de los recursos humanos del Estado, la función de coordinador de maestrías en la Universidad de Piura no es un cargo y tampoco es un cargo directivo. No es cargo y no es cargo directivo. Por una razón muy simple, Ricardo. Para que sea cargo o cargo directivo, tiene que estar incorporado en el instrumento de gestión respectivo, que en la Universidad de Piura no es otro que el CAP. No se encuentra en el CAP, cuadro de asignación personal, tampoco se encuentra en el PAP, tampoco se encuentra en el ROF. Y además hay que recordar lo siguiente, que el coordinador de maestría no es otra cosa que un docente que en adición a sus funciones le delegan esa función de coordinador de maestrías. Porque recordemos que Castillo venía de ser evidentemente docente a tiempo completo en la Universidad de Piura, docente a tiempo completo y educación exclusiva en la Universidad de Piura. En consecuencia, esta coordinación es en adición a sus funciones, no es un cargo. Ya lo dijo Servir y lo ha ratificado la Contaduría, lo acepta la Contaduría. No es un cargo y menos cargo directivo. Doctor Rodríguez, vayamos ahora a otros puntos. ¿Cómo está trabajando SUNEDU? Y le pregunto sobre todo en el tema de la permanente evaluación que hay en las universidades, ¿no? Claro, ya muchas obtuvieron su licencia, pero estas tienen que ser renovadas, no son licencias para siempre. No, evidentemente el proceso de licenciamiento fue uno. Muchas se encuentran ya a puertas de ingresar a una renovación del licenciamiento, pero fundamentalmente, y eso también es necesario que quede claro, la SUNEDU no ha perdido su facultad de licenciar, tampoco de supervisar y tampoco de fiscalizar, en este caso, el Servicio Educativo Superior Universitario. Y en esa condición y en esa perspectiva, el año pasado, sobre el mes de noviembre a diciembre, gracias a un crédito suplementario, pudimos llevar a cabo una supervisión a nivel nacional y simultánea, llegando a 17 regiones del país y llevando a cabo 2.460 acciones de supervisión. Algo inédito en la historia de SUNEDU. Jamás en 8 años anteriores, y que me demuestren con papeles, SUNEDU pudo llegar en 30 días a efectuar, a cumplir 2.460 acciones de supervisión de oferta nueva educativa. Y en consecuencia, ese trabajo no solamente continuará este año, sino que se fortalecerá, porque como ya anunció nuestro superintendente, iniciaremos también en este caso las supervisiones orientativas que permitirán a la Universidad Peruana, pública y privada, conocer con anticipación y no con un afán sancionador, con un afán de multa, de cierre, no, sino con el apoyo constante y la coordinación respectiva, que ellas también cumplan las condiciones básicas de calidad, que éstas se mantengan y que garanticen una educación superior de calidad. Y en el tema, por ejemplo, de las clases virtuales, que las universidades no tienen ya clases virtuales al 100%, eso ha perjudicado muchísimo, sobre todo a estudiantes de provincia, ¿no? Que no tienen de repente locales en su ciudad y estudiaban virtualmente de repente en una de Lima. ¿Cómo han visto ustedes esa situación? Excelente oportunidad porque me permite aclarar, Paola. Mira,
Lo que ha dicho la SUNEDU, en este caso el Consejo Directivo actual de la SUNEDU, es que respecto a ese tema, nosotros respetamos estrictamente el mandato de la ley. Y la ley contempla la educación presencial, la educación semipresencial y la educación a distancia. Es decir, no, repito, no, y una vez más, no se ha perdido la educación a distancia. Okay. Lo que pasa es que la educación a distancia también incorpora un componente de presencialidad, en este caso mínimo, menor, respecto al componente, obviamente, de virtualidad. 20% me parece. Es correcto. Justamente estaba en discusión ese componente, pero queda claro que la educación a distancia o no presencial continuará, porque naturalmente la ley así lo contempla. O sea, a ver, si lo ponemos más claro para la gente, quienes viven en provincia, estudian en una universidad que está en Lima, tendrán que venir siquiera un fin de semana al mes para poder estudiar en Lima. Corresponde, evidentemente, Ricardo, ese tipo de presencia en función, en este caso, a la malla curricular o al programa respectivo. Estamos hablando de una cantidad de créditos determinados, claro, y sobre esa cantidad se aplica el porcentaje respectivo. Ya dependerá de cada universidad y dependerá también, en este caso, del estudiante. No hay que tenerle miedo a la presencialidad, porque sin duda alguna también, dentro de lo que significa el avance y el desarrollo de la virtualidad, estamos convencidos que estamos conducidos en este caso. ¿Y por qué no 100% de online, por ejemplo? ¿Por qué no virtual 100%? Que hay gente que no puede viajar. De repente, yo quiero estudiar de repente con la Universidad de Iquitos, no puedo ir a Iquitos y puedo estudiar. ¿Por qué no? Claro, lo que sucede es que este tipo de situaciones, Paola, los expertos han venido analizándolas. Ya. Y aunque parezca mentira, tenemos también un alto porcentaje de personas que quieren estudiar presencialmente, aunque sea un componente. Okay. Entonces, cuando se llevó a cabo el análisis y la evaluación, hay carreras que necesitan sí o sí la presencialidad. Sí, es decir, a distancia no puedes estudiar medicina en todos los cursos. Probablemente algunos cursos sí, pero hay otros cursos que naturalmente no podrán llevar a cabo a distancia. Odontología, lo propio. Es imposible que a través de la pantalla puedan, en este caso, auscultar la boca de una persona. Doctor Rodríguez, ya un último tema. La Universidad Garcilaso de la Vega cuenta ya con autorización de SUNEDU para concluir este proceso de entrega de certificados, constancias a los alumnos que ya estaban por terminar, por egresar. Bueno, la Universidad Garcilaso de la Vega, como todas aquellas universidades que no obtuvieron licenciamiento, se encuentran justamente desarrollando un proceso de cierre. Dentro de ese proceso, obviamente, tienen una serie de obligaciones que cumplir. Dentro de las obligaciones que tienen por cumplir se encuentra la expedición de grados y títulos, en este caso sus estudiantes que concluyeron o aquellos que se encuentran a punto de concluir conforme al respectivo plan. Bien, muchísimas gracias pues al doctor Luis Rodríguez Gómez, secretario general de SUNEDU. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto, que lo vea muy bien. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con otra fotografía y eso estamos hablando del Mercado Central. Así es. Me quedo acá que al fondo está la cúpula de la iglesia de Santa Rosa de las Monjas. De las Monjas, claro. ¿No? Ese es el Jirón Miro Quesada, ahora Jirón Santa Rosa. Bueno, casi con Andahuayla. En los años 20, mira, ahí no existía la palabra tráfico, pues. No limpia, se podía circular tranquilamente. La Lima de antaño. Bonita. Bonito se ve, ¿no? Espectacular. Así nuestra Lima que se fue. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a hablar sobre una fecha importante para mañana, Paola. Así es, mañana es el Día del Funcionario Público y el Administrador Público. Vamos a hablar de, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, sobre todo después de la pandemia. Cómo hay que prepararse para trabajar en el sector público también. Muy bien, volvemos. Casi 1,5 millones de trabajadores, entre contratados, entre CAS y otros, forman parte de la gran planilla del Estado y mañana están justamente celebrando su día, el Día de la Administración Pública.
Si es el Día del Funcionario Público, por supuesto, nosotros también formamos parte de ellos. Así es. Y que, por cierto, ya no es nada fácil formar parte de la administración pública. Ahora hay que prepararse, capacitarse y, sobre todo, lo que es tan fundamental, conocer de gestión pública. Por supuesto, y eso es un tema muy importante. Vamos a saludar a Claudia Ruiz, ella es gerente general de Emilima, pero también conoce el tema del funcionario público. ¿Cómo estás? Bienvenida, Claudia. A veces creo que no se entiende el trabajo del servidor público, que se piensa que es fácil, pero hay que prepararse muchísimo, ¿no es cierto?, en gestión pública para poder formar parte del Estado. Así es, Paola, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Sí, mañana tenemos un día muy importante, 29 de mayo, que se celebra el Día del Servidor Público, ya desde el año 1950, donde sale una primera norma de escalafón del servicio civil, que es el primer antecedente en el Perú para poder celebrar este día tan importante. Y después ya salieron las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo alrededor de 1978. O sea, este Día del Servidor Público se celebra a nivel internacional, pero en diferentes fechas. Y en el Perú se da el 29 de mayo. ¿Qué tan difícil es el tema, perdón, de llegar a un puesto? Porque en otros países hay que postular, ¿no es cierto? Se postulan, por ejemplo, en España, para formar parte de algún ministerio o de algún organismo del Estado. No es fácil actualmente. No, realmente no es nada fácil. Y es algo muy importante recalcar que se está haciendo un trabajo muy importante desde el gobierno en todos sus niveles, tanto el gobierno local como regional y como el gobierno nacional, de poder fomentar la meritocracia. Y la meritocracia no es más que trabajar muy duro, prepararse, o sea, prepararse en habilidades académicas, habilidades de conocimiento y también las habilidades prácticas que nos van a dar un buen desarrollo y un buen desempeño en el día a día. No es nada fácil porque para poder acceder a un puesto público hay que postular y hay que pasar por una serie de exámenes y no solamente eso, sino también cada vez tenemos que cumplir con los requisitos y perfiles del puesto y si no se cumple uno puede ser denunciado por aceptar o nombrar ilegalmente a una persona en un cargo donde no cumple los requisitos. Ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años atrás un servidor público empezaba su vida laboral y la terminaba en la misma empresa, ¿no? Ahora no, ahora digamos el tema de la meritocracia hace que sobre todo los jóvenes vayan migrando de uno a otro lado y hacen carrera pública. Así es, y Ricardo, mira, algo muy importante que un poco en los últimos años, digamos en la década de los 90, cambia un poco el tema de la estabilidad laboral. Hay como un quiebre porque ya empiezan a invitar, recordarán ustedes, a las personas con incentivos para que puedan renunciar. Y entonces esto ocasiona también una serie de cambios en la administración pública, como por ejemplo que ya no existe estabilidad y empiezan a surgir otros contratos, como por ejemplo los locadores de servicio que luego se transforman en los servidores CAS. Entonces, servidor de servicios administrativos, entonces es como un híbrido entre el nombrado, digamos, el trabajador permanente y el que no es permanente, el temporal, que es el CAS. Entonces, la administración pública ha ido evolucionando y también los trabajadores han ido ganando derechos. Y de eso se trata, porque muchas personas no entienden que el trabajar al servicio público y trabajar para el gobierno, trabajar para el Estado, es también una capacidad de desprendimiento, de querer que nuestro país cada día avance y que esté mejor. Es por eso que se promueve la meritocracia para que las personas idóneas estén en los puestos que deben estar y sobre todo también el buen servicio que nos va a permitir mejorar y tener calidad en los servicios del Estado. Y además es importante que se sepa cómo funciona el Estado, la gestión pública, y que a mí me parece lo primero que debemos aprender si queremos formar parte del Estado, ¿no es cierto? Sí, es muy cierto, saber de planificación, saber de presupuesto, saber, por ejemplo, dependiendo del cargo que uno va a desempeñar, si es de comunicaciones o atención al público, uno tiene que desempeñarse de una manera no buena, sino buscar la excelencia. Entonces, es así que se debe preparar al servidor público, pero también existe la parte humana, y la parte humana nos habla, por ejemplo, si recordamos la época del COVID, por ejemplo, los servidores públicos de los servicios médicos que estuvieron en primera línea, con total desprendimiento, ayudándonos entre hermanos. Entonces, y ello, y sumado a las otras instituciones que también trabajaron, merecen un gran reconocimiento. Quizás muchas veces no es un reconocimiento económico, pero sí es una satisfacción muy personal de poder servir al prójimo. Ahora, gran parte del servicio público lo está, digamos, tratando de mejorar servir. Claro. ¿Cierto? El servicio de la autoridad. Pero está también en debate su futuro,
porque ya en la Comisión de Trabajo se ha decidido derogarlo, porque se señalan que en 10 años no se ha avanzado mucho. ¿Qué puede ocurrir si se desactiva Servir? Bueno, todavía hay... Y si ha sido bueno también. Sí, bueno, Servir ha mostrado muy buenos resultados porque ha hecho una evaluación de las competencias de los trabajadores públicos y también ha incentivado a que también todo el personal en el Estado pueda seguir capacitándose y también tener una evaluación por resultados. Es una institución que está dando mucho al país. También existen otras instituciones que están en ese proceso de migrar y otras que no han migrado totalmente y que se mantienen con sus mismos reglamentos, estatutos y normas que las rigen desde hace muchos años. Realmente, actualmente hay una mixtura en el Estado, todavía nos falta ese paso importante para lograr una igualdad en ello, pero sin embargo, también, ya que tocas ese tema, Ricardo, hay instituciones que no han pasado al régimen Servir y que también se mantienen con eficiencia. Tal es el caso de muchas empresas municipales. Entonces, ahí quería tocar el otro lado, por ejemplo, cómo se puede lograr que una empresa estatal pueda ser tan eficiente como una empresa privada. Y eso es lograr la excelencia en el servicio que brindamos. Y mucha gente y muchos trabajadores están muy comprometidos. Entonces, mañana, que es el Día del Servidor Público, digamos que saludo a todos aquellos trabajadores que no solamente van por cumplir, sino que dejan mucho más que un simple servicio, sino dejan parte de su vida, porque ingresan, como decías, desde muy jóvenes y se quedan muchos años en la entidad o también van migrando, pero también es un gran compromiso de servir a nuestro país y sobre todo de seguir mejorando esa calidad que se brinda. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo remoto, ¿cómo ha cambiado el servicio público? Porque la pandemia permitió que muchos se vayan, todos se fueron a sus casas, la gran mayoría, y hay unos descubrieron que de repente era mejor trabajar de manera remota. Yo creo que ha ayudado mucho a las mamás, por ejemplo, ¿no? Con los niños, ¿no? Claro, claro que sí. Y justamente se da durante la pandemia que hubo la necesidad que el Estado también se transforme y que pueda generar y construir y también dotar a todo el Estado y a las organizaciones públicas de este mecanismo de poder utilizar el trabajo online. Ha sido beneficioso en parte, pero hay otros tipos de trabajos que no pueden ser online. Entonces, para poder hacer informes u otro tipo de actividades, sí es posible, pero para el trabajo de campo sí es muy difícil. Podría ser incluso hasta un poquito poder llevarlo en algunos casos, pero actualmente se ha recuperado lo presencial, pero sí nos ha obligado a las instituciones públicas de tener servidores y servicios y digitalizar la información y estar a la vanguardia de la tecnología actualmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia Ruiz, por darnos todos esos aportes sobre el trabajo del servidor público. Muy Muchas amable. gracias, Ricardo. Muchas gracias, Paola. Buenas noches. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Bien, y antes de retirarnos, Paola, vamos con la última foto del programa. Bueno, nada menos, años 20 se ve por la ropa. Es una de las mesas de descanso del antiguo hipódromo de Santa Beatriz, en lo que hoy es el Campo de Marte. Hablamos de los años 20 en Lima. Qué elegancia, ¿no? Y bueno, ya tenían su toldo, ¿no? Su carpa ahí para poder disfrutar, sobre todo, y enfrentar el verano. Pero sobre todo esa elegancia. O sea, Lima era una de las grandes ciudades o metrópolis que tenía personas muy, pero muy elegantes, ¿no? Todos con sombrero y bastón. Con sombrero y bastón, es verdad. Muy bien, de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.